Muy buenas, Pepe, comenzando un lunes hermoso acá en mi ciudad con matecito, buenas masitas como para engordar un poquito y analizar un poco los mercados financieros. Gente, vamos a pasarla bien hoy con Pepe acá hablando con ustedes de fondo, y bueno, vamos a ver si analizamos un poquito el robot que vamos a estar utilizando los Pepes que participen en Discord, el nono, y bueno, veremos si hay alguna chance para hacer alguna compra, alguna venta, veremos la fuerza de las monedas, veremos las criptomonedas, un poquito de todo para pasarla bien comenzando este lunes hermoso. Ojalá que tengan muchos profits, tengan cuidado con la gestión de riesgo, gente, y con su psicología, ¿sí? Así que a la cuenta de ¿cuánto? ¿De 3? Bueno, dale, a la cuenta de 3 comenzamos. 1, 2, metele gas, negro, vamos. 3. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Qué linda presentación. ¿Les gustó la presentación? El planeta Pepe con los Pepes, pasándola bien un ratito, como les decía en Discord, por el textito que les regalé ahí, pasarla bien, tomar mate, tomar café, disfrutar de la vida, hacer algún que otro trade, obviamente compartir ideas entre amigos, entre conocidos y gente que se va sumando. Así que los espero todos los días, y bueno, nos vemos en la próxima, ¿se la veo? No, y nos estamos obviamente acercando a Discord, acérquense a Telegram, a las redes, compartan ideas, compartan opiniones de distintos tipos de operaciones que hacen ustedes, intradía, scalping. Lo importante es participar, ¿sí? Y después obviamente van a ir obteniendo también del mismo planeta, del mismo canal, algunos tips, algunas ideas nuestras, si les sirven las toman, y obviamente también compartir, ir viendo los robots que voy creando para que los utilicen, como en el caso del nono, que después vamos a estar viendo seguramente algún ejemplo de las distintas gestiones que tiene el nono dentro de ese robot para utilizar en criptomonedas y sobre todo en Forex, ¿sí? Así que interesante para que ustedes operen con el mismo robot entre todos desde Discord y vayan viendo, o obviamente si les gusta de forma manual, como en mi caso que opero de forma manual con distintas técnicas que pueden ir aprendiendo acá en el canal Planeta Pepe. Así que bueno, miren de fondo, gente, los shorts que vengo compartiendo, no se los pierdan porque seguramente alguno de estos shorts, ¿sí? Te representan de forma directa, te impactan a vos de forma directa o indirecta, pero siempre hay alguna forma de que te llegue. Y esto, por más que digas, ¿qué tiene que ver con Forex, con los mercados? Es la vida, gente. Decime si alguna vez no operaste
¿no? O estando operando una compra, una venta por entrar, ¿no? Porque llegó cierto alto a cierto bajo, o porque se cumplen tus puntos de entrada. Muchas veces estás psicológicamente no apto para hacer una operación, ¿o no? Porque te peleaste con alguien, porque estuviste mal, porque venís con algún problema financiero, etcétera, ¿no? Bueno, esto siempre repercute de alguna forma, está bueno que lo vean, son buenos ejemplos de vida, así que si les sirven, revísenlos, y bueno, denles like, ¿sí? Y obviamente opinen en algunos de ellos si les gusta, ¿sí? Hay varios y seguiré compartiendo, hay siempre alguno que te va a llegar al corazón, y esa es la idea, ¿bien? Si te sirve, bienvenido sea. Bueno, gente, vamos a ver ahora lo nuestro, mercados financieros. Vamos a arrancar primero rapidito por las criptomonedas. Ya son las 15 de la tarde, decía amigo. 16 minutos, perdón, ya son 16 minutos de las 9 de la mañana acá en mi país, Argentina, GMT o UTC-3. Recordá eso, en tu caso será otro numerito o el mismo según la zona horaria, ¿no? Así que bueno, vamos a chequear lo que son las criptomonedas. Hubo una pequeña subidita, fíjense que si vamos a lo que es la semana de lo que es criptomonedas en general, tuvieron un aumento de un 20, un 15% la mayoría de las criptos que están dentro de las top 100, ¿sí? Eso es interesante, y obviamente en el día de hoy y en esta horita vemos algunos retrocesos de un 5, un 6% de ese 15 o 20 que subieron en la semana, ¿sí? Obviamente, como digo siempre, esto depende de forma directamente proporcional de lo que es Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Bitcoin cae, por más que Polkadot, por ejemplo, que está acá con un menos 1.5, pero un 8 en la semana, lamentablemente es así. Si a Bitcoin le va mal, ellas van a caer, y si a Bitcoin le va bien, ellas van a subir, ¿sí? Obviamente va a llegar algún momento que, como decimos siempre, se produzca un desinterés por Bitcoin, que no va a ser, pero pasa, ¿sí? En algunos rangos de tiempos del año, donde ahí es cuando pegan la explosión las criptomonedas en general, porque el que invertía en Bitcoin va a invertir en altcoins, ¿sí? En distintas criptos por sus proyectos, ¿sí? Eso hay que aprovecharlo también, que son distintas ráfagas temporales que hay que aprovechar cuando Bitcoin queda planchado, que no se compra, que no se vende, que queda enrangado. Eso también suele suceder para el boom de las top 100, top 1000. Obviamente tienen que tener cuidado y no casarse con las criptomonedas, sobre todo con los memes, que no tienen proyectos serios, ¿sí? Que son simplemente, ¿sí? Una ola de las redes sociales donde la gente dice, mira, un muñequito nuevo, y lo compran, ¿no? Bueno, eso aprovechalo, pero no te lo dejes mucho tiempo, porque van para abajo, lo mismo que sube, baja, ¿sí? Bien, gente, vamos a ver Bitcoin, vamos a ver lo que tiene que ver. Mira qué linda velita esta, vamos a ver, primero vamos a comenzar con velas diarias, ¿sí? Me voy a meter a velas diarias, vamos a chequear dentro de las velitas diarias. Fíjense que ver ahí que podemos, escucha qué lindo esto, escucha. Uf, qué bonito. Hoy me olvidé de poner los comentarios. Bueno, si hay algún Pepe que me avise, saluden por favor. Y si no, recuerden que vamos a tratar de estar acá en las semanitas, los días que puedo, nos sumamos, ¿sí? Y obviamente en Discord para ir viendo cómo van a utilizar el robot, el nono, ¿sí? Obviamente dimensiones superiores, los que estén en otras dimensiones, van a utilizar el caballito de batalla también, ¿sí? Así que aprovechen con eso, que es otro robot distinto, con otras técnicas distintas, pero todo suma para que vos puedas tener más idea. Lo importante es aprender, gente, ¿sí? Y utilizar las herramientas para vos poder hacer un profit, ¿bien? Bien, Bitcoin, vamos rapidito, así nos pasamos a Forex y vamos a ver un poco las gráficas, las fuerzas del dólar, cómo está el dólar, el yen, la libra, etcétera, ¿sí? Bitcoin dólar, vamos a ver acá un poquito, tenemos prácticamente un doble techo, ¿sí? Fíjense como los high, las mechitas, la anterior que fue ahí en julio, a partir del 14 de julio, más o menos llegó a ser un máximo histórico que en este momento está muy cerquita de tocarlo, casi en los 123, la mechita obviamente está
llegó a los 122, pero el cuerpo, en este momento el precio, está ahí en los 120, ¿sí? Fíjense cómo se desinfló el precio, vamos a ver con la lupa acá, vamos a meternos dentro, para que vean ustedes cómo se mueve el mercado, ¿no? Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, pero en este caso llegan a ciertas zonas donde se van abriendo órdenes o cerrando otras, ¿no? Las contrarias, obviamente. Recuerden que para que haya una compra tiene que haber una venta, para que haya una venta tiene que haber una compra, y la matemática tiene que dar redondita, ¿sí? Y si no queda redondita, son las lagunas que ustedes ven, donde después el precio va a buscar esa piscina de liquidez o esas zonas que va a tocar el precio, ¿sí? Cuando lo va a tocar, muchas veces dice, che, pero acá no tocó el order block este. Bueno, pará, tranquilo, que en algún momento va a ir a buscarlo al imbalance, al order block o a lo que quieran llamarle ustedes, porque el número matemático tiene que dar exacto, ¿sí? Lo mismo que entra, lo mismo que sale, lo mismo que sale, lo mismo que entra en algún momento del tiempo, ¿no? No todo en el mismo día, obviamente, ¿no? Bien. Vamos a meternos dentro de esta velita diaria, ¿sí? Estamos viendo una velita diaria interesante, donde la mecha, muy grande, ¿no? Hay una espadachín, llegó casi a tocar el alto anterior. Acá se los voy a estar marcando, el alto anterior, ¿sí? En la mecha del alto anterior, el último high, ahí. Pero, che, ahí está. ¿Ven que le falta muy poquito? Bueno, vamos a meternos dentro de esta velita. Después de que hubo, acá si marcamos zonas, podemos ver cómo hacen lo que son los perfiles de poder encontrar acá, si querés, una cuña, ¿sí? Un triangulito invertido. Lo que importa es que estos son rangos, ¿sí? Imagínate esto dentro de vela de 15 minutos. Son muchas velas de 15 o muchas velas de 5 que el precio llegó a estar consolidado y rompió hacia arriba, ¿no? En este caso hizo dos velas y la última, la de hoy, se devolvió, ¿sí? Sin terminar ¿no? Por debajo de la apertura. Fíjense que todavía está por encima, pero hizo un resorte, ¿no? Llegó hasta allá, no aguantó más, se estiró y se devolvió, ¿no? Vamos a meternos dentro. Esto que van a encontrar acá es, ¿no? Altos y bajos de arriba hacia abajo. Ahora van a ver lo que les digo. Vamos a ver a velas de una hora. Observen este rectangulito que les voy a mostrar a los nuevos y no tan nuevos, por si esto lo ven en diferido. Una hora. Bien, acá está, ¿ven lo que les digo? De arriba hacia abajo. Bueno, eso de arriba hacia abajo sería la resistencia, que vemos que se devuelve hacia una vela elefante, por un poquito más grande que el resto, que estas pequeñas que están acá, y trata de recuperar lo que subió, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es la vela diaria que llegó hasta arriba y dejó la mecha, ¿sí? Si lo representamos con un dibujito, vamos a ver acá con el pincel, esto que está acá, esto, ¿sí? Sería esa vela que veíamos, donde el rectangulito chiquitito, que sería el cuerpo, y la mecha que iba hacia arriba. Si va así negro, rebobiná, porque no estamos bien, ¿no? El mercado así con una vela así, me parece que no está en un mercado real, decía el amigo. Sí, estamos en otra dimensión. Esta mecha es esto y esto, ¿sí? Donde, supongamos, ¿no? El precio sube, llega hasta ahí y baja. No terminó de bajar en esta vela diaria, ¿sí? Esta vela diaria, si vemos donde comienza la apertura acá, todavía no cerró, llegó a dejar un high allá, un alto, y se devolvió. Si cerrase acá, la vela va a terminar, ¿sí? Con el cuerpito, supongamos que esa es la mecha, y un cuerpito así, ¿no? Obviamente más bonita, ¿no? Algo así, si terminara ahí, por ejemplo, ¿no? Donde esto es lo que se devolvió, ¿sí? Hacia abajo, y esto es lo que subió. ¿Bien? Impulsos y retrocesos de macro a micro, de micro a macro, ¿eh? Bueno, vamos a eliminar los dibujos, los Picasso. Vamos a meternos dentro de velitas de... Observen todavía cómo va la caída de Bitcoin después de, obviamente, esos rompimientos hacia el alza. Ahora está devolviéndose. Y en vela de 15 vamos a encontrar también... Vamos a ajustar acá. Escucha qué linda canción. ¿Se acuerdan de esta canción, los viejos? ¿Algún Pepe viejo se acuerdan de esta canción? ¿Ven ahí la flechita? Bueno, ahí si va derecho le erra. Hicimos un soporte, no. Prácticamente el precio se está devolviendo de todo lo que llegó a ser en el día. Le falta todavía para que caiga el día, pero le queda un poquito. Quizá venga a recuperarlo, quizá no, no sabemos. No hay noticias fundamentales de alto impacto hoy a la mañana en la sesión de Nueva York. Sí, mañana, pero veremos cómo juega hoy el precio a favor o en contra de Bitcoin o a favor o en contra del dólar, ¿sí? Recuerden que acá no está Bitcoin, del otro lado está el dólar, ¿sí? Te pasas al dólar o te pasas a Bitcoin y vas así, comprando, vendiendo, vendiendo y comprando. Ya.
Bien, así que lo que estamos viendo en Bitcoin es un retroceso. Aprovechen, seguramente esto va a seguir hacia la alza. ¿Se acuerdan cuando les decía que todos decían este Pepe está loco? Bitcoin va a romper los 100, lo rompió cuando estaba en 20. Bitcoin va a romper los 120, ya lo rompió. Y ahora me voy a los 150. Acuérdense lo que les digo, que en algún momento voy así negro, ¿por qué no compré antes? El tren pasó varias veces, no una sola. Y bueno, ahí está, ¿sí? Así que bueno, aprovechen obviamente lo que hacen scalping, las ventas, las compras, las ventas en distintas temporalidades con tu estrategia, ¿sí? Lo importante acá, gente, es que vos, ya sea una venta, ya sea una compra, saques profit, ¿sí? Y si perdés, asumir esa pérdida y hasta el otro día o hasta la otra sesión no operar, ¿sí? Porque acá lo importante es que a fin de mes tu cuenta termine en positivo, ¿sí? Ya, llámame si me necesitas. Bien, vamos a ver el índice del dólar. Tomate unos mates. Oh, ¿qué es esto? Mira lo que es esto, ¿no? Miren lo que es esto, gente. Mamá, sacó a todos ahí, tremendo ese mechazo. Vamos a ver las velas diarias. Opa, me clavó ahí en el corazón, mirá. Fíjense lo que es esto. Esta es la vela diaria, ¿sí? Un espadachín, tenemos, miren lo que esto llegó hasta acá, comenzó ahí, ¿no? Obviamente que si vamos acá, la velita anterior no es la vela del domingo, ¿sí? Recuerden que los mercados tradicionales se operan los días hábiles de lunes a viernes. Esta es la vela del viernes, ven acá abajo, y esta es la vela de hoy, ¿sí? Casi siempre, te diría siempre, arrancan con algún gap, con algún salto, donde el precio comenzó quizás exageradamente por encima o por debajo de cómo terminó el viernes. Eso tienen que tener cuidados los que dejan órdenes abiertas en la semana, ¿sí? Los viernes sobre todo, según la técnica. Si operás intradía o si operás swing, bueno, las dejarás, algunas veces sí, otras veces no, y otros las cierran, ¿sí? En mi caso veo la posibilidad de cerrarlas y si no las dejo porque voy viendo, ¿sí? Vela diaria, mecha hacia arriba, un high interesante. Vamos a meternos dentro de la velita como hacemos siempre, rapidito. Esa vela, miren lo que... Y van a ver lo mismo, el precio llegó a cierta zona de resistencia, se devolvió, y obviamente fue, ¿no?, un empujoncito que tuvo el índice. Vamos a ajustar acá un poquito las velas. Ahí está. Miren qué bonito esto, ¿eh? Olvídense de la mecha, ¿eh? Fue algo irreal esto, ¿sí? Pero bueno, consolidación sin contar la mecha. Una consolidación que sigue ya de días, ¿no? El precio viene bajista. En el índice trata de recuperarse hacia el alza. Miren, no les mostré a los que no vienen viendo el índice. Fíjense que está, si vemos, el pasado, ¿no? Obviamente. En el pasado, fíjense que el índice viene en caída ya prácticamente desde enero de 2025, que no viene rompiendo resistencia, ¿sí? Sí soportes, los rompe, hace bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos también, ¿no? Si hay un bajo más bajo, hay un alto más bajo también. No siempre, en este caso, hay un alto más alto, ¿ven? Esto puede ser un indicio acá de un cambio de tendencia, ¿sí? Muchos, después del segundo rompimiento del segundo alto, van a empezar a buscar compras, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Como sí, como no. Lo que sí sabemos que esto es una tendencia bajista muy clara, donde las últimas velitas están tratando, ya al romper un alto más alto que el anterior y un bajo más alto que el anterior, este canalcito hacia arriba, una pequeña, ¿no?, un descanso, una sensación de que el precio puede cambiar la tendencia diaria, ¿sí? Si te basas solamente en las últimas 20 periodos o 20 velas, la tendencia es alcista, ¿ven? Pero si vas al macro, acá, ¿sí?, desde hace 6 meses atrás viene bajando, ¿sí? Obviamente estamos parados en este momento, en el día de hoy, acá, ¿sí?, en esa mecha que está ahí. Bien, vamos a meternos dentro de la velita. Vamos a ver con el zoom de vuelta acá, ahí, pic. Ahora sí, velas de 1 hora estábamos viendo. Escuchá, ¿se acuerdan de esta música? Bien. Consolidación les estaba diciendo, ¿no? Sí, bien, acá vemos consolidación, esto que está acá,
¿sí? El precio está jugando en zonas de soporte y resistencia. Veremos si ya está llegando. Acá ven, ya rompió prácticamente entre esta mechita y el cuerpo, ya rompe la resistencia. Veremos si hace pullback y viene a buscar la mecha esta. Estaría bárbaro, obviamente que antes va a pasar por esta zona que está acá, ¿no? Ahí, ¿sí? Pero tendrían que ver algún patrón entre pruebas chicas para ir en compras, ¿sí? O ir viendo alguna noticia en la semana también. Esto es obviamente para hoy, ¿no? Pero si es... no sé, H4 por ejemplo, podés ir viendo las noticias que están por acontecer, como por ejemplo el IPC de mañana, ¿sí? Por ahora, si acá nos metemos dentro y vemos algún patrón interesante, podés buscar compras, las velas vienen hacia arriba, pero justo está en una zona de resistencia, ¿ven? De la consolidación. Siempre que llegó acá, se devolvió. En este último periodo de estos últimos 2 días y el tercero que es este, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa. Por ahora rompe la zona de resistencia. Si se apoya y no rompe hacia abajo, se apoyaría en un soporte, que es la misma resistencia tomada como soporte porque es de arriba hacia abajo. Y veremos qué pasa, ¿sí? Así que bueno, por ahora el índice alcista, vamos a ver velas de 15. Bueno, impulsos y retrocesos muy, ¿no? De manual acá, miren acá, impulso, retroceso, impulso, acelerado, agresivo, retroceso. Si este retroceso hoy con Fibonacci, ¿no? En 15 minutos, llegase a superar el 50% de estas solo último impulso, ojo que puede cambiar y venir a tocar estos soportes de acá, hasta por acá por lo menos, ¿sí? Ojo, tomen esto como un 100%. Si rompes este bajo que está acá, ¿sí? Ya podés ir a buscar ventas de acá hasta acá. Y si no, obviamente dentro de esta zona todavía puede seguir alcista, ¿sí? Haciendo un pullback acá o metiéndose dentro de la última tendencia, que es esta que está acá, que les estoy marcando, con un Fibonacci que el 50% sería la mitad de este impulso, ¿sí? Si no rompe el 50 o llega hasta el 61, te diría, está bárbaro para buscar compras. Lo que pasa es que tenés que ver dentro de esas temporalidades más chicas que M15, algún patrón alcista, ¿sí? Alguna vela envolvente que se decida a seguir la tendencia como viene acá, ¿no? Todavía no retrocedió, vemos pequeños indicios de que el retroceso es muy chiquito, puede seguir alcista, pero fíjense que la última de manual, ¿no? Las ondas de Elliott, la última tendencia estiró bastante comparada con esta y con esta, ¿sí? La tercera es la más grande, dicen los amigos, acá está, ¿sí? Bien, me entienden, no malinterpreten, Bien, vamos a ver, ahí. Vamos a poner un poquito más de rock and roll, negro, bien, voy a calentar el agua. Les dejo buena música. A ver, acá un segundito. Vamos a ver qué les puedo regalar. Escuchate esto, a ver si les gusta. Vamos a bajar un poquito. Si quieren que analicemos algún par, vamos a ver las fuerzas también de la moneda. Mirá, ¿se acuerdan esto? Clásico, escucha. Ay, qué bonito, por favor. Bien, gente, me voy. ¿A dónde? Y no te puedo decir a dónde, pero me voy. ¿Sabés a dónde? ¿Querés te digo? ¿Te digo o no te digo? Sí, te digo o no. A MT4, negro. Vámonos a MT4, voy a calentar el agua. Vamos a ver un poquito las fuerzas. Recuerden que acá, gente, vamos a estar sorteando años. Acá vamos a estar sorteando, acá algún bot de los que voy creando o algún indicador de los que voy creando, por si les interesa, que te pueden ayudar con algunas señales. Vamos a jugar bastante. Y esto que está acá van a ser los meses donde vamos a tirar al azar para probar el robot en el mes que toque, para jugar un poco también, ¿sí? No hoy, pero seguramente en los próximos días cuando sigamos con los streamings, ¿sí? Primero tienen que entender cómo es el manejo del planeta, para que ustedes entiendan qué robot utilizar, cuál no, ¿sí? Todo eso se va a ir enseñando en Discord, así que súmense a Discord y obviamente si te sumás, negro, participá, haceme caso, no te quedes callado que te perdés después de las cosas, y tenés que arrancar de cero. Todos los meses se resetea igualmente, pero bueno, participen porque los que participan siguen sumando añitos, vamos. Me voy a MT4, gente, ¿sí? Vamos a ver un poco MT4, vamos a chequear dentro del MT4 las fuerzas de las divisas, lo que nos... algo que nos... ¿Cómo es? Vos cuando decís fuerza de la moneda,
vos decís Planeta Pepe, ¿sí? Hace años que venimos con las fuerzas, nos ayudan, muchas veces sí, otras veces no, pero ahí están, ¿sí? Así que recuerden siempre eso, ¿bien? Vamos a pasar ahí, vamos a ver qué conviene operar hoy, si alguno se metió, si alguno no se metió, y bueno, ¿sí? A ver, antes, vamos a jugar un ratito. ¿Qué número decís del 1 al 12 que puede llegar a salir? Yo digo que va a salir el 6. Estoy entre el 6 y el 7, ¿eh? A ver, vamos a despegar. Si sale el 6 o el 7, les regalo un autógrafo. No, créanme que estaba re preparado. Es tremendo, vos. Tremendo, te juro que acá no hay nada, ¿no? Un peso más fuerte en un número, ¿eh? A ver, el 1, a ver. No tengo idea, pero che, qué suerte, loco. Vamos a meternos, ¿eh? Vamos a meternos a jugar a la ruleta, decía el amigo. El 1 dije ahora, ¿eh? Loco, ahí está. No, te juro, si salía el 1, o me voy a jugar a la quiniela, o ya no me iban a creer nada de la ruleta, loco. Pero bueno, tuvimos muy cerca con el 1 y con el 6 fue derechito al grano, ¿eh? ¿Viste qué bien? Bueno, gente, vamos a ver si está el Angelito también, que debe estar enojado, que no participa de los vivos hace ya bastante. El Angelito, por si no saben, es ese pequeño angelito que vos del otro lado tenés. El que está en tu hombro sentado y te dice las cosas buenas y te reta cuando haces algo malo. Bueno, ahí está el Angelito para ayudarte en el psicotrading y en la vida. Si querés algún consejo del Angelito, se lo pedís, ¿eh? Vamos. Me voy a MT4. Vamos a la fuerza de la moneda. A ver dónde estaba acá el botoncito para pasar a la fuerza de la moneda. ¿Se escucha todo? ¿Sale todo bien? Sí. Lo que no veo los comentarios, ¿eh? Pero bueno. Bien, vamos a ver fuerza de la moneda. Acá estoy viendo los comentarios, pero no los puedo compartir. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Espero que esté bien, Sasha. Operaste hoy, una de las alumnas, tremenda. Ella va a la escuelita. La última etapa estuvo abandonando, estuvo faltando a la escuelita. Yo le enseño, pero hay veces que no te muestran todos los resultados, ¿no? Porque hacen alguna que otra operación de más. Pero bien ahí, vamos. Esto que dice ahí, Pepe. Sí, ¿qué crees? Me decía el amigo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Pepe Gatillo. Tanto tiempo, ¿cómo va la familia? Lo primero y más importante, ¿cómo va la familia? ¿Cómo está usted? Espero que estés bien. Gracias por saludar, genio. Es uno de los Pepe más viejitos, ¿eh? Ahí va el amigo. Muchas gracias, señor. ¿Cómo le va, Edwin? Espero que estés bien. Gracias por saludar. Eso ayuda bastante. No hago publicidad, ustedes lo saben. Cada tanto decís, che, están vivos. Y sí, porque puedo en ese momento. Hoy no voy a dar clase con los angelitos o los pepitos. Hay uno que ya abandonó porque no le da la térmica, ¿no? Le salta la térmica. Primero yo le dije, léete un libro de psicotrading, negro, porque no es muy brusco para hacer operaciones y uno le dice y uno está ahí, pero no. Duro, Pero bueno, a todos nos pasó, ¿sí? Ya va a volver. Es un familiar mío, igualmente, así que no hay problema, ¿sí? Por una semanita más o menos se enoja el amigo, porque, ¿no? Hacen operaciones muchas veces de más, ¿sí? Pero a todos nos pasa, Bien, no quemó nada, pero no le gusta perder al amigo. Bien, vamos a meternos dentro de las fuerzas. Vamos a chequear un poquito. Estamos viendo de fondo el dólar fuerte. ¿Vieron el índice recién que había roto una resistencia en lo que es velas diarias y horarias? Estábamos en una consolidación. Bueno, esto es el dólar, ¿ven? Ahí, ¿sí? Así que estamos dentro de una posibilidad de operar a favor del dólar. Si quieren, podemos buscar, vamos a ver la pendiente de lo que tiene que ver con las divisas, las 8 moneditas más importantes del planeta Tierra. Y bueno, vemos, por ejemplo, aprovechen el neozelandés en caída, aprovechen, por ejemplo, el dólar va muy fuerte hacia arriba. Fíjense acá la pendiente. Obviamente estamos viendo M30, ¿sí? Un panorama lindo para el que hace scalping. Ya con M30 podés ir viendo que si las últimas velas vienen alcista, podés acompañar esa tendencia, pero ojo, que esto se agota también, ¿sí? Tenés que ver siempre la posibilidad de agarrarlo a tiempo, ¿sí? Por eso pasa a temporalidades mayores, para lo que enseño siempre, ¿sí? Las estructuras son uno de los puntos más importantes del planeta. Sabemos que el santo grial acá no existe, solamente es tu cabeza y una buena gestión de riesgo para la
técnica que vos utilices. El resto es todo bla, bla, bla. Créame, gente, te puede ayudar algo. Obviamente el análisis técnico, el análisis fundamental, siempre sirven para tomar una decisión, ¿sí? Si la haces bien y no te apurás a hacer alguna compra, alguna venta sin haber analizado antes, ¿sí? A la suerte nos vamos al casino, gente, ¿sí? Bien, así que ahí estamos, ¿sí? Fíjense acá cómo está pisando un poquito lo que es el canadiense, ya viene cayendo pero tranquilo, no de forma brusca, seguramente puede estar consolidado para buscar o compras con el canadiense o buscar oscilaciones. ¿Qué es oscilaciones? Les doy un tip, agarras el CAD con otro par, por ejemplo con el euro que está acá también planchado, ven, mira, de acá hasta acá está planchado y este de acá hasta acá está planchado, por debajo o por encima, bueno, un poquito más fuerte el euro quizá, no importa, tenés que chequear el spread, ¿sí? Pero podés buscar un RSI, un estocástico y buscar compras y ventas en zonas de sobrecompra o de sobreventa, ¿me entienden? Utilizar eso, o si vas a buscar a operar el dólar, ¿sí? No te metas ahora en compras, espera que haga un retroceso y con un oscilador como el RSI, cuando está sobrevendido, te metes en una compra, por ejemplo, ¿sí? Si lo entienden, bárbaro, y si no, eso siempre lo explico y lo vamos a estar explicando, ¿sí? Para ver si te conviene operar en tendencias o en consolidaciones. Lo que acá en el planeta lo conocen como, ¿no? PP fundamental, Pepe en masa, Pepe en contramasa, ¿se acuerdan? Pepe en masa es a favor de la tendencia, la masa somos todos los Pepe y las ballenas, en contratendencia, Pepe en contratendencia, Pepe en rechazo cuando son movimientos bruscos, así que tomamos allá arriba una venta, por ejemplo, que sube rápido por alguna noticia o por alguna mecha como la que vimos con el índice, por ejemplo, pero en velas de 1 minuto, de 5, escuchá. Qué lindo esto, ¿eh? Bien, vamos a ver. Fíjense acá el spread de esta plataforma, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que está en 0 está bárbaro y lo que está con un poquito tenés que ver si vas a operar intradía, si te sirve o no. Pero si está en 0, esto va cambiando, va variando porque es lo que gana el broker según la plataforma y según la cuenta que vos te metiste, ¿no? Así que eso está bueno para ir viendo, ¿bien? Después tenemos... vamos a ver si acá, ¿qué es esto? Acá está el nono, para ir viendo el nono, ver si conviene, si no conviene. El nono, vamos a estar viendo, ¿qué es esto? Ah, miren, acá, fíjense esto. Acá está el robot, yo estoy charlando y el robot ya abrió y cerró operaciones, me olvidé de apagarlo, por eso te vamos positivos, pero hay que tener cuidado ahí, hizo varias operaciones el robot en la cuentita del vivo, del streaming en vivo que utilizamos siempre, así que bueno, ahí va, hay que tener cuidado porque muchas veces tenés que chequear acá arriba donde dice auto trading que esté apagado, ¿sí? Eso tengan cuidado, ¿bien? Por suerte lo vi ahí. Hay que tener cuidado. Ahora cuando pueda lo apago, no ahora porque va en negativo. Obviamente va en negativo, pero quedaría en positivo porque te quedaría con un poquito por encima, ¿no? Pero va en negativo. Esta, ven que acá hay una orden. Miren, voy a sacar acá. Está, ¿ven? Hay una orden, un shell chiquitito el lotaje. Obviamente para estar en vivo, para estar tranquilos. Estos son los ejemplos. Y te convertís en un Pepe común también, ¿sí? Entonces está bueno para que vean que cualquiera puede operar esto, ¿sí? Acá en este caso este bot es el caballito de batalla con todas las herramientas que están de este lado para ir utilizándolas y entre otras que hay, ¿sí? Así que bueno, ahí va. Vamos a ver qué pasa con el amigo. Voy a borrar todas estas órdenes abiertas, ¿ven? Y cerradas, perdón, abiertas, todas las órdenes cerradas, ¿sí? Con este botoncito, lo ven ahí, miren. ¡Pac! Ahí está, ahí se borró todo, ¿bien? Borro esto también ahí. Ahí está, quedamos de 0, de manual, como que no hicimos operaciones y tenemos una sola en negativo. Estas pelotitas que salen y estas flechitas son indicadores creados por mí también que los van a estar utilizando. Ahora, participen gente para utilizar todo esto, ¿sí? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo esto, escuchá. Qué linda música, ¿eh? Vamos a ver si... A ver acá, mira, escucha, esta se las regalo de cajón, Voy a buscar mate, vemos qué pasa acá, escucha. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Yo tenía un grupo antes, les conté. Este tema lo hacíamos. Oh, por favor. Arrancar un lunes con esta polenta. No sabés lo que... ¿Cómo se llama esta canción, Pepitos?
Bueno, vamos a seguir mientras viendo. Podemos poner el nono también, ¿eh? La idea era mostrarles en otra plataforma, en esta no, porque esta es en real, ¿sí? Pero probar en otra el nono con algún backtesting, ¿sí? Podemos hacer eso también, ¿sí? El nono tenemos, a ver acá. El nono, lo voy a actualizar. Este nono es el versión Pro. Acá está el nono, por acá. Miren, ¿se acuerdan de las bolingueadoras de Pepe Mila? El caballito de batalla 013. El nono, acá está el nono. Fondeado no. Esos son todos bots creados por Pepe, ¿eh? Ahí está, 03. Está bien. Podemos poner una técnica después, ¿eh? De tiempo, pero hay determinación. Libertad para mover las piezas, pero sin esperanza que haya un ganador, porque este juego es lo que siempre fue. Una bota pateando el tablero de ajedrez. Bien, así que gente, ahí estamos. Angelito, ¿estás ahí? No. Hola, Pepe. Bájame la música un poquito, Pepe. Bájame la música, Pepe. Ahora sí. ¿Cómo estás, Pepe? Espero que estés bien. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa con el robot del nono? Pepe, ¿lo vas a poner o no lo vas a poner ahí? ¿Cómo estás, Pepe? Espero que estés bien. Qué bien con los alumnos. Hay uno que ya te pasó, ¿eh? Hay uno que sabe más que vos, ¿eh? Tremendo lo que aprendió ese Pepe. Después hay una Pepa ahí que opera el oro y no te muestra todo, pero bien, ¿sí? Si sigue las instrucciones tuyas, seguramente va a conseguir profit, y si no lo sigue, se va a dar contra la pared como te daba vos, ¿te acordás? Que vos era de lleno, ¡pum! ¿Te acordás? Tremendo, ¿no? Pero bueno, así se aprende, ¿no? Entre golpes y tropezones. Un tropezón no es caída, decía el amigo, pero se caía. Así que acá está el angelito para ayudarlos, ¿eh? Con buena música. Subime la música, Pepe, y gracias por estar hoy. Espero que mañana estés también, ¿eh? ¡Vamos! Bien, qué lindo, gracias, Angelito. ¿Cómo que no? Sí, si podemos estamos. Y bueno, ustedes participen, ¿eh? Lo que siempre fue una bota pateando el tablero de ajedrez. Porque este juego es lo que siempre fue una bota pateando el tablero de ajedrez. Pero qué bonito. Escuchen esto, qué bonita canción. Mientras vamos viendo ahí a ver cómo se mueven los lo que son las pendientes. Es interesante para ir viendo esto porque acá vamos viendo algunos paneles como para ayudarnos. A esto lo voy a correr hacia la derecha, a ver, ahí está, vamos, ahí, a ver si puedo. Se me quedó, Párate un cachito, ahí está, que me molesta. Bueno, se me volvió, tremendo. Fíjense en acá, ¿no? Estos osciladores que están acá, por ejemplo, acá arriba, son osciladores donde vos podés encontrar en la temporalidad algunas zonas sobrecompradas, sobrevendidas. No muchos hacen compras, por ejemplo, cuando llegó a la sobreventa, ¿sí? Algunos en la sobreventa siguen la tendencia bajista, ¿sí? Hay distintas técnicas, por eso le digo, según las temporalidades mayores, si está consolidado te conviene, ¿sí? Respetar el rango, y si está en tendencia, seguir a favor de la divisa más fuerte, ¿sí? Obviamente muchas veces no se da enseguida, capaz que no se te da en el día y vos decís, mira, pero bueno, ¿no? La estás haciendo bien, ¿sí? Vamos a pasar a velas de 5, ¿sí? Temporada de 5 minutos. Fíjense lo que les decía, el dólar ya está llegando a un techito allá arriba. Ese techo que estamos viendo es una resistencia para esta temporalidad, ¿sí? Y podemos ver, quizá aprovechar, todavía tocó, puede hacer un par de toques más arriba. ¿Cuánto tiempo más va a estar fuerte? El dólar seguramente va a empezar a caer en algún momento,
puede quedarse allá arriba, pero sabemos que ya llegó a la zona máxima de 5 minutos. Podemos aprovechar lo que son los 15 minutos y vemos que recién está tocándose, ¿eh? Y en un minutito está ahí hace rato, ¿ven? Ahora, ¿qué haces? ¿Operás en 1, en 5, en 15? Siempre te recomiendo pasar a temporalidades mayores para ver la estructura entre cuerpos y mechas y ver si te conviene meterte, porque la zona a llegar tu take profit, ¿sí? Quizás está obstruida por alguna mecha, por algún cuerpo de una temporalidad mayor, ¿me entienden a lo que voy? Entonces tenés que tener cuidado, porque muchas veces el retroceso de esa zona donde vos pusiste un TP, por ejemplo, mira, acá le voy a mostrar un ejemplo, para ver. A ver si puedo mostrarles un pequeño ejemplo con el pizarrón, ¿eh? Y lo tengo a mano. Ahí estamos. Este es el pizarrón del planeta Pepe, un como es un paint, el paint, ¿ven? Lo que les digo es que muchas veces vos, a ver si lo podemos poner con esta vela, si esta vela es alcista en H1 y vos vas a hacer una compra, supongamos que acá tenés una mecha, a ver ahí está, ¿no? Vamos a hacerlo, obviamente, a ojo, ¿no? Ahí, no soy Picasso, pero esta es una vela. Y ahí vamos a hacer otra más. Suponete que esta es ahí. El ejemplo que voy, con las fuercitas de las monedas, ¿no? Esta es una temporalidad X, mayor a la que vos estás operando. Si vos operás en 5, esta es de 30, o de 1 hora, o de H4. Así vas viendo varias. Pero vos, dentro de esta vela, acá, vos estás dentro de este mundo. ¿Sí? Ahí estás vos, ¿sí? Con velitas de, si esta es de 30 y operás en 5, son 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Son todas esas velitas, ¿sí? Entonces la próxima que arranca, si vas a hacer una venta o ponerle que vas a hacer una compra, ¿no? Porque seguís la tendencia, la compra y el TP está por acá, por hacer un 3 a 1, ojo, porque acá es una zona donde la vela cerró y acá hay otra zona, entonces pagate un parcial acá. O pagate un parcial acá. Pero tened cuidado porque si se rebota y se devuelve, muchas veces rompe la apertura de la vela de 30 y viene a buscar el cuerpo de esta o la mitad de esta y el stop lo tenés por debajo y te saca, ¿sí? Tienen que ir viendo siempre eso. Si vas a ir a favor de la tendencia, chequear de que a favor de la tendencia los cuerpos de las temporalidades mayores, entre mechas y cuerpos, apertura, cierre, highs y lows, ¿sí? Te den un respiro, un espacio, ¿sí? Un vacío negro. Este es un vacío negro, ¿ven acá? Ese que está ahí, ¿ven? Este es otro vacío negro acá, por ejemplo, de este lado acá, ¿no? Entonces, si vos vas a hacer una venta, fíjate acá qué bueno que está para seguir entre impulsos y retrocesos la llegada por lo menos hasta la apertura de esta vela alcista. Siempre tenés que chequear que de este otro lado, ¿sí? No haya una consolidación o una zona donde te pueda llegar a frenar también, o de este lado haya algún número redondo que termine con 3 ceros, 4 ceros, 2 ceros, o acá abajo que no haya una ¿sí? Una convergencia, por ejemplo, ¿sí? O una divergencia, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Entre indicadores podés ver, por ejemplo, un RSI cuando está sobrecomprado o sobrevendido, que esto va así, ¿sí? Muchas veces, si acá está, por ejemplo, en los dos altos por debajo y acá van al revés, podés buscar compras, por ejemplo, siempre chequeando estos Picasso en fondo que les hice, ¿sí? Los cuerpos, ¿sí? Estos cuerpos los extendes hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, con alguna línea horizontal, por ejemplo, marca los últimos velas diarias o H4 y te puede llegar a servir, ¿sí? ¿Me entienden o no entienden estos Picassos, Bien, nos vamos a la gráfica. Escucha. Y dice, vos sabés, nada es mejor. Mira qué linda la letra. Bien, seguimos. Bueno, acá estamos. Fíjense, acá el robot, esto yo no hice nada, el robot acá abrió otra orden mala, ¿ven? Ahí,
Vamos a ver en un rato si la cierra en positivo. Tiene algún trading stop por de fondo, en el fondo, obviamente dentro de la programación. Tiene algún cierre parcial, tiene algún break even. Lo dejaremos. Si va para arriba, seguirá abriendo una que otra orden hasta un punto que no va a abrir más. Y si cae, cerrará en profit con un profit, ¿no? Para esta temporalidad, ¿sí? Así que bueno, ahí vemos qué pasa, ¿sí? Vamos a estudio, dice el amigo. Vamos a ver las fuerzas acá de vuelta. Vamos a estar chequeando. Fíjense el yen cómo pasa. Velas de 15 minutos. Estamos viendo el yen fuerte. Fíjense acá cómo se dio vuelta, ¿no? El dólar cómo empieza a retroceder después de la fuerza como viene, Y entonces recorremos las palabras hasta el fin. Se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Oh, nada es mejor. Escucha qué lindo esto, ¿eh? El tiempo es amigo si estás donde estás. Y dice Pepe ahí, qué lástima que no puedo compartir los mensajes. Lo toco pero no sale nada. Dice el amigo, sí, a todos nos pasa. Hay que darle duro a la... ¿Viste qué es la mentalidad? ¿Viste que con el tiempo los viejos traders, sean o no rentables, seguís siendo traders? Acá el secreto de esto es mantenerte en el tiempo. ¿Cómo te mantenés? Y bancarte cuando perdés y no dejar por 10 años o 3 años. Porque cuando volvés de vuelta, pero vos abandonaste en esa estadística donde los brokers comparten que el 90% pierde y el 10 gana, ¿no? Otros dicen que el 80-20, otros dicen el 70-30. Para mí es el 90-10. Pero en ese 10 estás vos, si no, podés estar en el 90, obviamente, ¿no? Si haces las cosas bien... la idea acá es no abandonarse, seguir operando con una cuenta más chiquita, en demo, no importa, siempre tenés que seguir operando, aunque sea 2 operaciones por semana, ¿sí? Y si sos como yo, aunque sea 20 por día, decía el amigo. No, operar, scalping, intradía, muchas veces te puede sorprender tus ideas, ¿sí? Lo que vos pensás que no sos. Por ejemplo, no sé, haces scalping y decís, che, qué mal que anda el scalping. Bueno, ¿probaste alguna vez en swing? O en intradía. Es pesado, es aburrido muchas veces para algunos, como en el caso mío, que me gusta la respuesta enseguida, ¿no? Con el scalping turbo inclusive. Pero muchas veces, fíjate, mira, tengo un robot que se llama el osito de peluche. Hace 2 semanas que no me cierra operaciones. ¿Sí? Está ahí, en positivo y en negativo. Pero ahí anda el amigo, está en un BPS, ¿sí? Ahí está el amigo, trabajando duro ya hace un par de meses. Uno de los videos que les compartí del osito, ahí está también, Hola Pepe, ¿cómo le va Pepe Nargos? Tanto tiempo. Saludos, genio, gracias por saludar acá también, Que tengas una gran semanita, genio total, Escucha, oa, 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 oa. Ay, pero haceme contar, Y haceme caso, Pepe, vamos, Pepito. Vamos a la gráfica, Pepe, a hacer acción, dale. Escucha, acción, Pepe, acción, Pepe. Mirá que te digo el horóscopo, Tenés razón, vamos. 1, 2, 3. Y lo habremos tocado este tema con el grupo. Teníamos una banda, gente, un grupo de rock and roll, allá cuando yo tenía 18, 20 años. Tremendo, hacíamos toda música internacional, un poco de punk, sobre todo, de Clash, ¿se acuerdan de Clash? O Sex Pistol. Pero hacíamos también esta música, obviamente que esto era recién salido, algunos temas no habían salido todavía de lo que estamos escuchando ahora, pero nada, nos tenés que escuchar. Tremendo, la gente no estaba comiendo pan, miraban para otro lado, no seguían, ¿viste? Pero bueno, nosotros tocábamos firme y duro, Vamos. Ahí vamos. Quieren que veamos un poquito mientras ahí podemos poner el bot ahí a operar en real, pero ya está con el oro que bueno, quedó abierto y el caballito Batalla tiró un par de órdenes ahí. Bárbaro igual, ¿sí? Lo dejamos como hacemos siempre en vivo, pero podemos probar el nono con algunas de las técnicas. Fíjense en Discord que les compartí algunas de las estrategias que el nono tiene dentro. Eso no quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Se van a ir agregando, se van a ir sacando y se van a ir arreglando muchas, pero está bárbaro, porque no solo es que se cruce una media móvil, por ejemplo, ¿no? O que un RSI esté sobrecomprado, sobrevendido, sino la gestión que tiene dentro. Vos vas a poder elegir varias gestiones para entenderlas, que después las podés llevar a manual también, ¿sí? Eso está bárbaro, ¿sí?
Bien. Voy a sacar esto porque me voy a pintar la cara de blanca. ¿Se acuerdan Kiss? Sí, ¿cómo que no? Tenemos... A ver, qué lindo esto. Mira, escucha, a ver acá si tenemos... ahí está. A ver este, ¿se acuerdan este? Poníamos también, el bebé ahí de fondo. Bueno, de fondo estamos viendo que para la libra dólar. Recuerden que esto, porque va hacia la baja, hasta acá por lo menos, hasta acá. ¿Se acuerdan que el dólar estaba, qué? Fuertísimo. Y estamos en una etapa donde, si vamos de vuelta, fíjense que ahora el dólar está en temporalidades chicas, no en grandes. Ojo, porque todavía no las contagió de COVID a las grandes, pero vamos como perdiendo fuerza con el dólar, ¿sí? Si vamos a las pendientes acá, vemos como el dólar, fíjense cómo empieza a caer en esta temporalidad. Si vamos a M5, vemos como la pendiente ya va hacia abajo, pero igual es fuerte. ¿Qué tenemos que buscar acá? Y esta que se está levantando, por ejemplo, que es el neozelandés que estaba débil, o esta que va empinada hacia arriba, el yen que veíamos, o busquen ya a favor del yen, ¿sí? A favor del yen, vamos. A favor del yen con el CAD yen. Si vos vas a favor del yen, Angelito, ¿puedes decir este chiste? No me vas a decir cayendo, Exactamente eso, CAD yen cayendo. Porque el yen está fuerte y el CAD está débil. CAD yendo. ¿Te gusta? Busquen CAD yendo, vamos. A ver cómo está el CAD con el yen. Estamos en 5 minutos. Vamos a poner nosotros al CAD yen acá. Vamos a poner CAD yen, a ver. Y si está lindo le tiramos, ¿A favor de quién? Del yen. Hoy mirá cómo va. Mirá el spread ahí. A ver cuánto tiene de spread esto. No es mucho igual, a ver. Un pip. A ver si es realmente lo que me tira acá el tablero. ¿Dónde estaba el tablero? Acá. CAD yen. Me parece que esto miente, A ver. ¿Dónde está acá el CAD yen? Un peligro esta. Ah, no, acá está bien. Ahí abajo, ¿lo ven? 7 tick, ¿sí? No llega un pip, ¿sí? No llega un pip, pero bien igual, ¿no? Es un pip nada más, ¿sí? No se asusten ahí los amigos. Ahí vamos. Un pip, a ver si marcamos ahí más o menos. Lo restamos, obviamente. Sí, 7, ¿ven ahí? 7. No llega un pip, 10 puntitos ahí serían un pip, ¿sí? ¿Ven ahí? Pero 7, anda ahí más o menos. Esa es la comisión del broker, ¿sí? Bien, ¡vamos! Gente, prepárense el mate, vamos, prepárense un cafecito ahí, vamos. Aterricen en la nave, están en el otro planeta. ¿Les gustó la presentación? Larga, ¿no? Pero les quería mostrar un video que hizo Pepe Mila, Mírenla de vuelta, a ver si les gusta ahí el Pepe Mila. Falta el angelito también ahí, Bueno. Ahí vamos con la nave espacial. Acá está, miren, el Pepe. Este lo van a usar ustedes también. Obviamente hay que enseñarles muchas cositas, porque acá estoy viendo que está estas órdenes que está abriendo, no es que las abre por abrir, sino que tiene que ver con una de estas técnicas que está acá, ¿sí? Elegí la técnica y la tendría que hacer. Si no me gusta, me paso a otra, las puedo combinar, ¿sí? Muy buena idea la de Pepe Mila. Obviamente los conozco yo porque los creé yo les voy a enseñar cómo se usa, ¿sí? Y después obviamente le meto mano de forma manual también si es necesario, en mi caso, ¿sí? Acá, si llega a pasar a positivo, vamos a ver cómo cierra, ya que estamos justo con el dólar fuerte en este momento. Ojalá que haga una velita en caída. Si llega hasta acá va a ser un promedio y veremos qué pasa, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Voy a buscar agua. Tengo que calentar agua, ¿sí? Ay, pero ¿qué es eso? ¿Te acuerdas de la canción de Michael Jackson que decía como de terror? ¿Te acordás, Angelito, de esa canción? ¿Cuál era la canción esa? Hola, Pepe. Estamos Mayday, Pepe, Mayday, Pepe. La canción de que se convierte en lobizón. ¿No era esa? ¿No era esa? La que se convierte en lobizón era. Y ahí tenés otra muy buena de Ataque 77. Mirá, 3 pájaros negros, Pepe. Mirá, como la estrategia tuya, ¿te acordás? Esa que tenía hace mucho, los tres cuervos, era, ¿te acordás? Bueno, acá 3 pájaros negros, mirá. Tenés razón, mirá qué temón. Qué lindo tema, por favor. Ataque 77, los 3 cuervos. No, 3 pájaros negros, ¿Lo conocen esto? De la ciudad.
Pero ese osito con una buena gestión. Sí, señor. ¿Sabes cuál es el osito, Pepe? ¿Te acuerdas del Ecuador? ¿Te acordás la del Ecuador? Sería la del Ecuador. ¿Por qué el Ecuador, no? Porque tiene una zona en el medio que lo usamos como el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer y el Ecuador. ¿Se acuerdan de Grimm? Bueno, la del medio, en la zona del medio, hace algunas cositas que va dejando órdenes abiertas. Vos la conocés. Y algunos arreglitos tiene, ¿eh? ¿Vos cómo va todo? Es feriado en Japón. Tenés razón, amigo. Tenés razón. Escucha. 1, 2, 3, 4, 5 stars. ¿Vieron la psicología de Pepe Mila? Una de las cositas que enseño en la escuela es a no guiarte por el color de las velas, ¿eh? Pero acá las pongo al revés a propósito, ¿eh? Lo que vos ves rojo como bajita, yo lo pongo porque soy guapo, ¿ves? Como alcista, ¿eh? Al revés, ¿eh? Es una técnica interesante, ¿no? Bien, vamos a ver si acá cierra. Si me cierra, mirá, miren, ven ahí, yo no puse nada, ¿eh? ¿Ven una línea magenta roja? Voy a sacar el dibujo ahí. ¿La ven? Bueno, ahora tendría que empezar a seguir esa orden, y si la toca, la cierra y vuelve a abrir en el mismo lugar otra. Pero si no, en algún momento va a ser un promedio con la que está abajo, va a cerrar todo, y vamos a cerrar un profit por encima de cómo estaba hoy, que me parece que estaba en 7.61 o algo así. Ahí está, 7.61, ¿lo ven? Bueno, tendríamos que ver qué hace. Ojalá que cierre en vivo esa, para ver que vean cómo el robot, el del planeta, el caballito de batalla, está trabajando, ¿sí? Ojalá. Escuchá. El nono, cuando vean el nono se van a volver locos, ¿eh? Les va a encantar, gente. Súmense a Discord. No se pierdan la posibilidad de aprender a operar con el robot el nono, que va a ser tu amigo, tu angelito, loco, vamos. Tienen muchas cosas creadas por mí, gente, vamos. Che, ¿qué hago? ¿Cierro todo acá o me quedo con 10? ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cierran o dejan que el robot siga? ¿Qué harían? ¿Vamos? Miren, voy a hacer una cosa para que vean ustedes. Subo el stop, lo pongo en break-even ahí, a ver qué hace, ¿eh? Y este de acá abajo lo puedo poner arriba para cerrar en 8. A ver si sigue el trading. ¿Ven ahí lo que hago? Yo perdería eso. Miren. Ahí está. Ya no pierdo más que eso. Ahí me hace un promedio, observen. Ahí está, lo más bajito, ¿eh? Fíjense que si ahí toca, ahí está, ahí cerró todo, me abrió otras órdenes porque está mezclada. ¿Por qué me abrió órdenes acá? Ya la saco. Vamos a cerrar ahí, apago esto. Fíjense que terminamos por encima de cómo estaba el precio hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estaba el precio hoy? ¿Se acuerdan? El precio hoy estaba en 7 y pico, no me acuerdo. Revísenlo, ahí cerró. Fíjense que el promedio que hizo acá es de las dos órdenes que había abierto. Pero, ni bien cerró el promedio, le puse muy poquito para que cierre. Porque si le pongo $20, 30, que también es poquito, pero para esta cuenta estaría bien. Capaz que estamos esperando, ¿no? Media sesión. O en una vela también puede ser, ¿no? Según el lotaje. Pero lo que hizo acá, cerró en promedio, ni bien cerró de esta estrategia que está acá, que sería el gato negro. No, el gato negro no es, perdón. ¿Dónde está? Acá. Esta, la del Pepe el Curioso, ¿ven? Es esta que estaba haciendo. Ahora, ni bien cerró, se combinó con la ballena. La ballena es una técnica interesante para operar las noticias de alto impacto. ¿Se acuerdan Pepe Fundamental? Bueno, pero en este caso, el Pepe Fundamental, que habría órdenes por encima y por debajo, pendientes, que serían los Shell Stop o los Buy Stop, en este caso serían órdenes. Miren qué bueno que cerró ahí, ¿ven? Si no, se devuelve y empezamos de vuelta a ver cuándo vuelve a hacer eso. Por eso está bueno cerrar muchas veces con poquito dinero, no pasa nada, porque te va sumando. Cuando te va a calentar el agua, vení, capaz que te cerró 3 o 4 y son esos 10 o esos 20 o esos 50 dolaritos que buscaba por día, donde sacaste 10, 5, 15 y no 50 de golpe, que capaz que esos 50 llega a 49, se da vuelta y está en menos 20, menos 30 y estás todo el día para decir ¿por qué no cerré en 49? Yo sé que hay que respetar las reglas, ¿no? Pero hay veces que vos tenés que ver el riesgo-beneficio y en la sesión que estás, si te conviene seguir esperando, ¿no? Tenés que ponerte un límite en el horario también si haces scalping. Si haces scalping, ¿sí?
Ahí cerró. No abre más el robot porque yo lo apagué recién. Pero ven, ahí cerró el robot. Estamos acá. El robot se llama Caballito de Batalla. Acá está, ¿ven? Este que estamos usando, todos estos que ven acá, son distintas versiones mías, creadas. ¿Se acuerdan del telaraña? Este que está acá, el caballito, ven que hay varios caballitos del gato negro. Acá está, caballito versión 0.13. ¿Por qué versión 0.13? Se los muestro acá, ¿ven? Porque acá arriba no se ve porque está tapando con este panelcito que armé también dentro del robot. Pero este, versión 0.13 que está acá, bueno, ahí se me fue. Antes fue 001. 002, 003, ¿me entienden? 004. Eso no son lotajes, sino son pequeñas cosas que fui agregando al robot hasta llegar a la versión 013 y se viene la 014 y así es todo un mundo de posibilidades interesantes para que uno elija y tenga más herramientas en este mundo que yo les decía siempre. ¿Se acuerdan al principio? Siempre tenés que estar en el planeta Pepe, con el Pepe, con los Pepes charlando y tener un maletín de herramientas donde vos ese maletín lo abrís y vos vas sacando qué es lo que necesitas. Yo mientras hablaba con ustedes, el robot acá me cerró en positivo con un par de operaciones que hizo con un lotaje muy chiquito para la cuenta que es chiquita y no pretendía sacar 100 acá, ¿sí? Ni 50 tampoco, ¿bien? Aunque me sume de a 2, de a 3 dolaritos, yo ya tengo ahí un capital que se va sumando al otro capital y cuando querés acordar, ese es el 1%, por ejemplo, ¿no? Y ese 1 se suma al 1 de mañana y ese otro 1, si es el 1 siempre se va sumando quizás de forma exponencial también y ahí está el secreto universal, ¿sí? Es feriado en Japón, me dice el amigo. Sí, señor. Es verdad, es feriado, ¿eh? ¿Van a utilizar el nono? Este es el caballito de batalla. Este solamente lo que... Uy, casi me voy ahí, ¿eh? Casi me voy ahí, ¿escucharon? Pepe, eso no fue un hipo, ¿eh? ¿Por dónde salió el hipo ese? ¿Por dónde salió ese hipo, Pepe? Guarda, un volcán fue eso, ¿eh? Así que alcanzaste, yo te vi porque soy el angelito, alcanzaste a ponerle mute al micrófono, Pepe, pero fue tremendo. Te digo yo que tengo un broche en la nariz. Tremendo, ¿eh? No, pará, Angelito, ¿qué decís? Fue un pequeño, ¿viste? Cuando tomás un mate por la boca, un erutito. No salió por ningún lado que no sea por la boca, ¿eh? Así que no. Bueno, entonces lavate los dientes, negro. Tremendo, un volcán fue eso, ¿eh? Tremendo, te digo, mirá, el diablito está verde, está el diablito y el ingeniero Barqueta está ahí, se está dando vuelta en la panza, ¿eh? Yo porque soy el angelito y te conozco, pero madre mía, querido, por favor. ¿Sí? Tené más cuidado, Pepe, que te están viendo los pepitos. Tenés razón, pero bueno, somos seres humanos, ¿no? Igualmente, no fue por donde vos te imaginás, negro, ¿eh? ¿No viste? Rebobiná y vas a ver. Bien, ¿qué hora es? Tenemos las 10:12 de la mañana en esta hermosa ciudad acá. Estamos cubiertos de un sol muy bonito. Así que bueno, gente, podemos buscar alguna operación. Podemos ver, no sé, ¿quieren que pongamos el nono en backtesting para probar? ¿O quieren que, no sé, que hagamos alguna cosita? Si hay algún Pepe quiere, me dice. Si no, sigo, no hay problema. Esto queda guardado para los Pepe que trabajan y no pueden estar en vivo. Sé que la mayoría trabaja. Es así, está re bien, los felicito. Por eso dejamos esto en vivo grabadito si les gusta, y bueno, si quieren dar una mano, darle like, comentar, viene bárbaro para el algoritmo de YouTube. Recuerden que no hacemos publicidad y bueno, es eso, ¿sí? Si quieren darnos una mano, el like bien dado y un comentario es un beso al corazón del planeta Pepe, ¿eh? Vamos. Bien, vamos a ver las fuerzas, vamos a chequear de vuelta las fuerzas de la moneda. A ver acá, tenemos pendiente, fíjense cómo se levanta el australiano, gente, vamos, a ver, en 5 minutos el australiano está fuerte, sigue también el yen, ya se dio la vueltita, miren la pendiente acá. Angelito, ¿me das una mano? Negro, ¿está por salir otro o no? Manteca, ¿no? Tiene manteca al techo, negro. Tremendo lo tuyo. Ay, negrito. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué
tomaste ayer a la noche? Yo te vi tomando alguna par de cervecitas, Tremendo, con los videos esos que ves aburridos. Bueno, gracias, Angelito. La verdad que no sé si sos el Angelito o el Diablito, no me ayudes, deja, Angelito. El australiano está fuerte en este momento. Vamos a ver velas de M30 para 5 minutos, para operar en 1. Si dijo en 5, te vas a 1, ¿sí? Tenemos el australiano, interesante. Fíjense cómo se dio la vueltita ahí. Está consolidado en esta zona, pero está interesante la pendiente alcista. Uno que viene en caída, interesante, apoyándose sobre la baja, es el franco suizo, por si les interesa buscar en contra del franco suizo. Ahí va, ¿sí? En M15. ¿Sí? Hay otro que está levantando, que está el dedito, vení para acá, te dice, es el neozelandero, ¿ven ahí? Ese también interesante. Vamos a ver acá. Qué buen mate. ¿Saben de qué es el mate que estoy tomando? ¿A qué no saben? Frutos, ¿cómo se llaman los frutos del fruto de bosque? ¿Cómo es? Fruto de bosque. Fruto de bosque de cómo era. No, tienen unos frutos rojos del sur, de acá de Bariloche, de esas zonas. Una yerba que es linda, pero si no estás acostumbrado, capaz que disparas al baño, Yo sé, fruto de bosque, de bosque. ¿Entendiste, Pepe, no? ¿Cómo no voy a entender? De bosque lo que sea, es verdad. Pero no, es linda las hierbas, Si lo tomás con prudencia, tenés que llevar un papel higiénico nada más. Cuando la tomás por las dudas, acá estoy yo, ¿sí? Te hace bajar de peso, te digo, 2 kilos por día te hace bajar más o menos. Decía el amigo, ¿qué decís, el Angelito, seguro? Bien, vamos a ver acá, seguimos, fuerza. Fíjense lo que les decía recién, ¿se acuerdan? En un principio rebobinen el oscilador que está acá arriba. Fíjense en el CAD-Yen. Observen esto que interesante. Al que quiera operar, el CAD-Yen está en este momento en la temporada de M1. Pruébenlo si los acompaña el spread. Un par de pip, aunque sea, prueben, háganme caso. Fíjense como el CAD-Yen se prendió la luz roja de 80. Quiere decir que está sobrevendido. Podés buscar compras a favor del CAD. Por más que el yen esté fuerte, fíjense si buscan alguna estructura mayor, por ejemplo, H1, si vas a operar en M15. Ahí me quedé, Ese era el tema que les decía, En este caso, en M1 vas a operar, mirás en M5 o en M15, alguna estructura que sea soporte, si hay, o resistencias, o números redondos, o algo interesante, y te irías en contra, en este caso, del yen que está fuerte. Pero está sobre ¿qué? Sobrevendido. Lo mismo con el USD CAD, ahí lo ven. ¿Está qué? Está sobrecomprado, ¿sí? Donde sabemos que el dólar está fuerte, el CAD está débil, pero el CAD está fuerte acá. En M1 estaría el CAD fuerte sabiendo que el dólar venía fuerte y ahora se debilitó en las temporadas chicas, ¿sí? Acá abajo lo vemos. Entonces lo que podés hacer es buscar alguna que otra, en este caso, comprita, ¿sí? En el dólar CAD, ¿sí? Lo vas a ver seguramente a favor del canadiense, ¿sí? Estaría sobrevendido. ¿Sí? Y el otro lo dije mal, me parece. Dije sobrevendido, era 77, era sobrecomprado, ¿sí? Sobrecomprado, estaba por encima del 70, ¿sí? Aclaro eso, ¿bien? No sobrevendido, lo dije al revés, ¿sí? Se me mezclan las cosas, no sé. Ya estoy viejo. 850 años tenemos los pepes, ¿eh? Ahí vamos. Eso. Mueva, 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 mueva. Bien, vamos. Qué pizarrón el de hoy, ¿no? ¿Les gustó el pizarrón? Picasso era de fondo, Angelita, ¿no?
Bueno, ahí vamos. Miren el oro acá como cerró, cómo fue cerrando las velas. En este caso son gráfica de barras. Es lo mismo que las velas, ¿ven? Cambia el tamaño. Las velas japonesas son más gordas porque le meten mucho carbohidratos, y estas mucho proteína, es decir, mucha carne. Bien, hay huevo, mucho huevo, le meten la amiga. Ahí va, miren, estaríamos haciendo unos dolaritos más ahí, si lo hubiéramos dejado seguramente, porque en este rango estaría haciendo y abriendo y cerrando órdenes por un par de dólares nada más, y eso estaba bárbaro, ¿sí? Esto es en vivo, estamos en real, en vivo, en el Planeta Pepe, mostrándoles el caballito, y me queda ¿sí? Que está acá arriba. Podemos ir a la plataforma, a ver qué hora es. 10 y 19. Vamos a ir un ratito a la plataforma FTMO. No es que hago publicidad porque la utilizo, porque realmente no la utilizo. Es una plataforma que suelo utilizar los bots ahí. El historial ya lo tengo ahí. Y muchas veces está bueno porque el que utiliza cuentas de fondeo, que mejor chequearlo en una plataforma de fondeo, ¿no? Así que bueno, MT4 o MT5. En este caso, MT4 es el robot. El que se sume a Discord y participe y utilice este robot que estamos viendo arriba, el Nono. Recuerden que es para MT4, ¿sí? Y me tienen que pasar el número de la cuenta que van a utilizar, así se los paso y lo utilizan, obviamente explicándoles los millones de opciones que tiene el amigo, pero una vez que lo entendés, te va a gustar, porque te vas a hacer compinche del Nono, del abuelito, para sacar profit al mercado, ¿sí? Bien, vamos MT4, vamos a ir a FTMO. Vamos a pasar un ratito. Ahí pasamos. Acá sí estamos en FTMO. No hago publicidad ni nada porque no sé, no me registran los amigos. No existimos en el planeta. Pero bueno, acá utilizo el robot, ¿sí? Los robots que ven en los videos en esta plataforma, ¿sí? Porque la idea es esa, ¿no? Si funcionan acá, pueden servir para alguna cuenta de fondeo, por ejemplo, de los que ustedes operan y está tanto de moda. Si les sirve, bienvenido sea. Porque este robot, por ejemplo, el Nono, no la ballena esta, el Nono, vamos a ponerlo acá, el Nono, para ver. Acá está, a ver, el Nono Pro 003, porque estaba antes el 002, y antes de ese el 001, y antes de ese el Nono solo sin el Pro, ¿sí? Y TPP, ¿qué significa TPP? Trading Planeta Pepe, TPP, ¿sí? No Take Profit, ¿Dos Take Profit hiciste? No, Trading Planeta Pepe, TPP, ¿sí? Bien, vamos a tirar al azar para que vean cómo son los colores del Nono. Inclusive al Nono, ustedes van a poder elegir la gráfica que los acompañe, ya sea en un BPS, para pasar alguna cuenta, o para ustedes personal, alguna cuenta de fondeo, alguna real, alguna demo. Pueden elegir el color de velas, me dicen, y si tengo tiempito, cuando les comparto el robot, les pongo el color de vela que más les guste, Acá en este caso puse unas, ¿no?, tradicionales del Nono, pero puede ser cualquiera. Vamos a poner acá, voy a cambiar, voy a elegir, miren. Primero, vamos a resetear esto, vamos a cambiar la música y voy a explicar un poquito cómo funciona muy por encima, no sé, un 2% del robot, porque es muchas cosas. Porque empezás a combinarla y te das cuenta que no es nada con todas las cositas que uno puede hacer, ¿sí? Pero es largo, por eso esto se va discutiendo en Discord, en los streaming en vivo en Discord, para los que están en Discord y en Telegram. Los que están en Discord y en Telegram van a tener el robot seguramente, ¿sí? Eso lo chequeamos y listo, es fácil, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro de... A ver acá. En Discord les estuve compartiendo algunas de las opciones, agregué otras. Hay muchos indicadores metidos dentro del Nono, del abuelito, pero también hay muchas gestiones que las podés ir combinando. Medio parecido al caballito de batalla, pero el caballito de batalla es más caballito de batalla, ¿sí? Donde vos vas a aprender técnicas Xinjiang del Planeta Pepe que las combinás o están ahí dentro del caballito. En este caso son muchos indicadores acá tradicionales, ¿sí? Vamos a poner de la opción a favor de la tendencia o en contra de la tendencia. Hay dos opciones para elegir. Así arrancás, en el arbolito del angelito. Vos vas a arrancar. A ver, párate, a ver. Escuchá. Bien, ahí está. No, vas a arrancar de dos formas.
Cuando vos abrís el robot, te va a decir uno de los puntos importantes, en qué horario querés que el robot arranque. Vos podés elegir los horarios a la sesión de Nueva York, en la sesión de Londres, en ambas, en las 24 horas. Si hubiera 25, poneme 25 horas, dice el amigo, estaba desesperado. Podés elegir el horario, entonces te va a abrir las órdenes en el horario que vos quieras. Pero también tiene sus estrategias que las estuve creando, me costó los dos que te dije, con la cabeza me salía humo, pero ahí están, ¿sí? Hay algunas que son a favor de la tendencia, son 7, 8 a favor de la tendencia, vos elegís el número y en ese número el robot te va a hacer operaciones según la estrategia que vos elegiste, que yo se las voy a explicar, ¿sí? Después va a estar la opción de contratendencia, que van a ser también 5, 6, 7 estrategias que tiene el robot, ¿sí? Según la que vos elijas va a combinar. Y después vamos a llegar a la gestión, al lotaje, a las técnicas, donde podés elegir que cierra parciales, que no cierre parciales, que cierre con stop loss, que cierre con algún break-even también acompañando un trading en pips o un trading en dinero, o también, que está bueno, cada técnica podés hacer que cierre por medio no de un stop loss tradicional, que sería la distancia en pips o la distancia en dineros, sino que puede ser que cierre por medio de un indicador. ¿Entienden? Por ejemplo, haces una compra si la vela está por encima de la vela de la media móvil exponencial de 200 y a la vez cruza una media de 50 para arriba a otra media móvil, ¿no? Bueno, se dan esas 3 puntos, por ejemplo, y hace una compra. Ahora, al hacer la compra te va a abrir un stop loss si se lo pusiste y un TP si se lo pusiste, ¿no? Ese stop loss puede ser tradicional, ¿no? En distancias en pips o en distancias en dinero, que acá lo podés elegir. Quiero que cierre con 20 pips, o quiero que cierre en un 1%, o quiero que cierre en $20. Cuando llegue a 20 que me cierre en $2, en 10, en $1000, ¿sí? Cada uno según la cuenta. Pero también hay opciones para que te cierre, que está bárbaro, en una media móvil, en una sobrecompra, en una sobreventa. Por ejemplo, elegiste lo que les decía hoy al principio, revisen lo que les decía de las consolidaciones. Está el precio, ¿no? Vamos a ir a la gráfica, Vamos a la gráfica de vuelta y les muestro algo. Esto así lo voy a explicar en vivo en Discord, pero vamos a estar ahí a full porque es largo para explicar todo esto, ¿sí? No es así por arriba. Son muchas cosas y a medida que les voy contando me voy acordando de otras y te das cuenta que esto es infinito, porque te salen posibilidades de todos lados. Para hacer con el bot, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, vamos al pizarrón. ¿Esto qué es? Bueno, vamos a tener que borrar. Esto, a ver si se borra ahí. Piqui. Control Z, ¿no? Escucha eso de fondo. Ojalá que no nos borre todo, que nos borre todo, digo, pero que no. Ahí está, hasta ahí me borró. Para que acá hay una goma por acá, ¿no? Se ve que esto no lo manejo mucho. Vamos a ver. Párate que lo pinto, qué cabeza, ¿no? Lo pinto negro. Ahí está. No, párate, a ver. Pinta de negro. A ver ahí. ¿Conocen de esto ustedes, no? Está, pero si puedo poner el fondo negro de una. Lo que pasa es que soy, viste, si me agarra el angelito, sabes cómo me acuesta acá, ¿no? Ahí está, bueno, ahí se ve algo. Olvídense de los puntitos. Ahí está. Bueno, terco, esa línea ya me la agarré de punto, me hizo hasta que no la ponga en negro. Ahí está. Ahora estoy más tranquilo. Vamos a poner el azul, ahí está. Supongamos lo que les decía recién, ¿no? El bot. Suponete que elegiste una opción del bot, de las que hay, en vez de en tendencia, en contra de la tendencia o consolidada, ¿no? Y en consolidada elegiste un indicador, porque hay para elegir indicadores, no sé, ponerle el RBI, el RSI, el de market, bueno, elegiste alguno. Y el precio está yendo, suponete, vamos a agarrar un lápiz, a ver, ahí. Poner que el precio cayó, estaría acá. ¿Sobre qué? Sobre vendido, ¿sí? Obviamente no quiere decir que vaya a subir, ¿sí? Vos podés elegir, suponete, en este caso, una compra. Pero en este caso, hacerlo manual, el robot te va a ver una compra cuando pase por encima, no cuando rompa, porque esto puede estar acá 10 años. ¿Sí? Sigue cayendo. Cuando rompa y también puede pasar que rompe hacia arriba y se devuelva, ¿no? Pero bueno, yo le veo más posibilidades cuando rompe hacia arriba para ir en compras después de la vela cerrada, la vela 1. En el caso de que la rompe,
vos podés hacer, ahí abriste, suponete que este es el indicador y esta es, suponete, la gráfica de las velas, ¿no? Suponete que acá te hace una compra, ¿sí? Está bueno comprar más barato que acá arriba, ¿o no? Estás comprando más barato. Bueno, ahí te hace una compra y el stop loss automáticamente lo podés poner a 20 pip con un TP a 40, ponele, o a 30 o a 80, como vos quieras. Este es el TP y este es el stop loss, ¿sí? Y esta es la compra, ¿sí? O voy, vamos a poner compra o voy, como quieras vos, compra. ¿Se entiende? Bueno, ahora al bot le podés decir, en vez de un stop loss acá, yo quiero que me ponga, en vez de 20 pips, que me ponga a $10. Capaz que los $10, si la cuenta es chiquita, están acá abajo, o están acá, o a $100. A lo que voy, puedo elegir entre pips o dinero, o en un 1%, que puede ser según, obviamente tomado según el balance o la equidad en el balance. Pero también, que a eso voy, por eso hice este dibujito, puede hacer que cierre por ejemplo, una sobre contrario a cómo abrió. Por ejemplo, si abrió la compra acá, que cierre cuando llegue acá. Entonces, el TP va a ser este. El TP ya va a ser dinámico, no fijo. Puede ser un TP que capaz que te cerró acá, capaz acá o acá abajo. ¿Sí? Porque si esto sigue cayendo y nunca te tocó acá arriba, o cuando te toca acá arriba, siguió cayendo, ¿me entienden? Y este que está acá arriba, sí, está por debajo de donde abrió la orden, ¿sí? Entonces ya este stop desaparece, el TP desaparece y te convertirías en una máquina serial. No, te convertirías en un indicador donde va a abrir las órdenes, en una sobrecompra o sobreventa, que acá vos le vas a poner el número que vos querés. Acá puede ser 80, puede ser 90, puede ser 60 y acá abajo lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando te abre acá abajo, te lo va a abrir, por ejemplo, en este caso, cuando rompe hacia arriba la compra o cuando rompe hacia abajo la venta. Si rompe hacia abajo la venta y el stop loss o el TP, ¿no? Lo haces que cierre con la sobrecompra, sobreventa, contrario a donde abrió la orden, te lo va a abrir acá. Casi siempre vas a perder, decía el amigo, casi siempre lo va a hacer a vela cerrada, pero tenés una opción de que también sea a vela cero, ¿sí? Eso está bueno para que sepan también la opción. Suponete, sobre compra, sobre venta, ¿sí? Y el precio va para acá arriba y te cierra la vela acá, puede ser que la vela, la última vela, la vela 1 cerró allá y de acá hasta acá tenés 50 pip, capaz, un ejemplo, o 10 pip. Bueno, te cierra acá, no acá, ¿sí? Ahora, a vela 0, ni bien la toca la vela, capaz que ahí, la tocó ahí, te cerró ahí, ¿sí? Y después capaz que siguió, como también después capaz que decís, uy, para qué lástima, porque seguía, ¿me entienden? Vos no sabés el stop loss o el TP con vela 0 o vela 1 dónde va a cerrar. Tenés que prestar atención siempre a ese día que vas a operar. ¿Qué es prestar atención? Revisar la gráfica, un par de velas anteriores, que viene haciendo, que viene respetando, y después fácil al robot, con la técnica que vas a utilizar, más o menos te guías con la estadística que viste las últimos pares de horas, si vas a operar en un minuto, o las últimas sesiones, si operas en diario, en horario, cada vela de 15, pero está bueno revisar el pasado, porque si hoy el ATR, o para no decirles el ATR, si hoy recorrió 50 pip y le faltan 20 más para hacer en el día, vos podés sacarle provecho a eso, a ver si recorrió los 70, quizás no te conviene hacer esa operación y hacer otra, y ir configurando el robot, ¿sí? Si operás manual, también lo mismo, ¿sí? Volvió con todo, me dice, ¿y quién es? Volvió, ¿cómo anda? Diciendo volvió con todo. ¿Cómo te fue con el oro hoy? ¿Operaste? ¿Operaste en el oro? ¿Qué tal son las clases? Poneme eso nada más. ¿Te gustan las clases? ¿Soy muy exigente? ¿Cómo? O ya no estás, ¿no? Ya te fuiste directamente. Ya no me vas a responder, ¿no? Es medio pesado el Pepe, ¿no? Cortito lo llevo, ¿no? Son 3 Pepe que le estoy dando clase, ¿no? Tampoco somos 100. Son 3. Hay uno que ya abandonó, va a volver, ¿sí? Seguramente, no entiende el amigo, y hay otros que están ahí pero no te muestra. ¿Cómo le va, Sasha? ¿Cómo le fue en el oro? Coménteme por favor, Sasha, ¿cómo te fue en el oro? Yo sé que operás el oro. Mirá que si querés me meto ¿cómo es? Puedo entrar por la parte de para chequear a ver cómo es la cuenta tuya, ¿eh? Mirá que yo tengo la opción para meterme para ver ahí, ¿eh? No puedo modificar nada, pero como visitante, ¿no? No como local. Te puedo ver ahí. Bueno,
¿Entendieron ese ejemplo? Está bárbaro. Ahora, vamos a poner algo muy, muy cortito. Si vamos a hacer un par de operaciones con el nono. Y me voy. ¿Sí? Me estoy quedando sin voz. Si les gustó, estamos mañana de vuelta, Si les gustó. Si no, pasado. Y si no, cuando podamos, estamos de vuelta. No hay problema, yo estoy chocho igual. De la vida, de compartir las cosas, de los shorts. Miren los shorts, gente. Es hermoso. Ayudar también está bueno. Y después te das cuenta que la vida es para aprender. Gente, pasa volando. Y aprovechen eso. Es interesantísimo. Aprender en esta vida. Si podés, te van a pasar muchas cosas negativas, muchas cosas positivas, y las negativas no las tomes a mal, es aprendizaje, y tratemos de ayudarnos y tratemos de... Es difícil decirlo, ¿no? Pero tratemos de perdonar. Esa palabra es re difícil. Muchas veces la gente lo hace porque son así, después se arrepienten, después... Hay que ayudar, gente, ¿sí? Hay que ayudarnos entre todos, no cuesta nada, no te vas a hacer ni más rico ni más pobre. Y sí, seguramente más rico con un corazón más grande, ¿sí? Que es lo que más importa. Prefiero tener un corazón grande y no un corazón de hierro frío, chiquitito y mucho dinero, ¿sí? Corazón grande, me muero tranquilo, me voy tranquilo. Gente, vamos a pasar... qué palabra fea esa, ¿no? Pero bueno, pasamos a otra dimensión, sería mejor, ¿no? Más lindo. Vamos a ver... Estoy perdido acá. Ah, el pizarrón. El pizarrón ya está, ¿Les gustó el pizarrón? Vamos a ver el nono. Acá les voy a decir, pongo verdadero en tendencial. Quiero que sea tendencial. Vamos a elegir la opción... vamos a elegir no tendencial. Para así les muestro el ejemplo de recién. Voy a elegir, miren... que sea consolidado o en contra de la tendencia, un consolidado, y voy a elegir la opción, por ejemplo, un indicador, no sé, de los que están acá, al azar. Voy a poner una sola orden, no quiero que me abra más de una porque puede abrir varias si quiero. Acá voy a poner la opción 1. Esto lo pueden ustedes ajustar para pasar una cuenta de fondeo tremendo, gente, porque acá podés poner el horario si no querés operar en fundamentales, si querés operar en fundamentales, con su TP, con su stop, o sin ello, pero con otra gestión, ¿sí? Vamos a poner la distancia entre la media, voy a poner, bueno, esto no importa, ya se lo voy a explicar a los Pepe que estén cortito. Lo que quiero que vean es, voy a poner solamente un indicador, un oscilador, voy a sacar esto de la distancia. Esto lo voy a dejar tal cual. Acá venimos. Es largo esto, Voy a poner take profit, nada. Stop loss, nada. Voy a decir, pero ¿estás loco? Sí, nada. Lo que voy a hacer, voy a poner un lotaje chiquito, para una cuenta normal, o una cuenta que tenga que pasar algún porcentaje por día, pero si estás en negativo, que el drawdown se cierre con un stop o que no sea tan exagerado, ¿sí? Y voy a hacer el cierre con esta opción. Seguramente va a ir mal porque estoy a ojo y voy a poner a vela 1. Como les decía, vela 1. Voy a poner verdadero. Yo quiero que cierre el stop o el TP cuando llega a la zona contraria de esa sobrecompra. Sería una sobreventa. De esa sobreventa sería una sobrecompra. Este es un pequeño ejemplo. Seguramente perdemos acá. O ganamos. No tengo idea. Estamos en vela de 15. Ahí arranca. Miren, ven. Voy a poner el indicador. A ver si acá me deja. Si no me deja no pasa nada. A ver voy a poner este. Ahí está. Bueno, ahí vamos a ir viendo el indicador. Cuando el precio llegue acá arriba, por eso te digo que si vos mirás el pasado y ves que hay una consolidación como esta que está acá, está bueno que utilizarlo. Y si no, le agregamos una media móvil al robot y va a favor de la tendencia y va a abrir también a favor de la tendencia, ¿sí? ¿Me entienden? No va a abrir acá arriba y acá abajo por abrir, sino cuando esté a favor de la media móvil exponencial o simple o la que sea, ¿sí? Con el numerito que le pongas de periodos vos, ¿sí? Vamos a ver ahí. Miren, ahí hizo una compra, ¿ven? Porque acá se fue hacia arriba, ¿ven? En la parte de sobreventa. Esto se ajusta, se pone lo que quiera y es un pequeño ejemplo. Yo quiero que vean cómo cierra allá arriba. Si por ejemplo el precio sigue cayendo y me llega hasta acá, me va a cerrar cuando llegue acá. Entonces perdiste, sería tu stop loss, Si está por encima, hay que ver, a ver ahí. Miren, ven, ahí vamos a perder mal. Fíjense, ¿ven? ¿Por qué? Porque me cerró allá arriba. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces tenés que ir viendo vos si te conviene o no. Hay veces que da, hay veces que no, y hay veces que está bueno utilizarlo. Ahora a esto le cambiamos la configuración y lo hacemos, lo tratamos de hacer rentable, obviamente, ¿no? A ver ahí. Bien, si esto siguiese hacia arriba, bueno, ahí va a perder ahí, ¿ven? Ahí perdió, ¿ven?
¿Por qué? Porque abre la venta en la sobrecompra y la cierra en la sobreventa, ¿sí? Esto se puede ajustar. Vamos a ponerlo con el mismo, con una media móvil, por ejemplo, ¿no? A ver, me acuerdo cuál es acá. Me parece que era el 7. Utilizamos otro indicador que está muy bueno. Después les voy a explicar, que es un indicador que tiene volumen. Está bárbaro para utilizar. A ver si es este. Déjenme ver si es este, nada más, ¿eh? Una media móvil de 200 o de cuánto le ponemos acá. De 100, de 200, a ver ahí. Déjenme ver si abre la misma orden en el mismo lugar. Sí, la abrió en el mismo lugar. Vamos a ponerle menos para ti. Y no cambiamos de técnica igual. Pero es para que vean lo que les decía, ¿sí? A ver, de 100 es muy chiquito, me parece. Para checar. Ah, estamos en M15 también. Bueno. A ver ahí. Voy a cerrar por acá abajo en negativo. A ver, sí, bien, es la misma. Para que no cambie nada acá. Escuchen el quick. Claro, no cambié nada. Vamos a poner ahí. A ver, vamos a cambiar acá. A ver esto que pasa ahí. No sé qué toque hay, vamos a chequear. Y es el mismo. Tengo la listita de los distintos indicadores. Bueno, ahí hice otra cosa, no hice una. Pero quiero ver cuál puse después. Ahí hice una compra y la cerró. Hay que ver. Ah, cierra con el. ¿Saben con cuál está cerrando? Mirá vos. Es otra técnica, otra estrategia, pero está cerrando con el oscilador de hoy. ¿Sí? El oscilador lo podemos sacar y fíjense que podríamos puesto un TP o algo y hacía un poquito más. Miren acá, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así, a ver. Es para chequear. Después van a ir aprendiendo todo. Acá va a cerrar mal, Acá te quemó la cuenta acá. A ver. Sí, mirá, tremendo. Es con el oscilador ese. Vamos a cambiarle el oscilador. Vamos a esperar un poquito más. Miren, cierra parciales también. Se ve que eso estaba puesto de antes. Ven, cerró dos pedazos ahí. Dos parciales. En la mitad de... Oh, mira si hubiera sido una venta esa. Miren, ahí va con un trailing stop, con cierres parciales. Eso se lo podés sacar, vos. Podés decir, no, yo quiero que cierre completo cuando llegue a cierta distancia. Pero muchas veces esa distancia nunca llega y te perdés la posibilidad de por lo menos pagarte algo. Si tuviste todo el día con el robot, pagale algo, negro. Tan negro el amigo, ¿eh? Él no. Que le alcance para la jubilación, aunque sea, o no. Escuchate esto. Música del planeta Pepe, escucha. Vamos a poner ahí. Negativa es esta, ¿eh? Pasito a pasito a no perder. Dale que esperas. Pasito a pasito lograrás. Bien, acá les muestro algo, men. Esto que estamos viendo sería el stop loss dinámico, no es fijo, ¿sí? Cierra porque pusimos un oscilador para que cierre, pero a mí quizás no me interesa, era el ejemplo. Yo puedo decir, no, vos sabés que en los backtesting que hice no me da resultado en este par, en otros sí, bueno, o en otra temporalidad sí. Acá lo voy a sacar y voy a poner, recuerden que estamos probando un solo indicador de ahí. Más de 15 estrategias dentro de este robot y estamos utilizando un pedacito de un pedacito todavía, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mira acá, qué bueno este indicador. Tenemos banda de Bollinger, tenemos la vela Heikin-Ashi, tenemos varias cositas para elegir acá, ¿sí? Cada estrategia, cada técnica va acompañada de su gestión y se puede poner interesante esto. Vamos a ver, voy a sacar el que cierre con un oscilador y vamos a ponerle, a ver. ¿Cómo es esto? Vamos a ver que habrá 3 órdenes, ¿sí? Por probar, no sé. Después el que lo conozca va a utilizarlo así. Che, vos sabés que encontré una técnica bárbaro, dale nomás. Vamos a poner TPs. El TP vamos a ponerlo en velas de 15. Vamos a ponerle 50 pips. Y los stop loss vamos a abrir 3 órdenes. Vamos a hacer una técnica interesante de gestión acá, Voy a hacer los de top distintos. Ahí está, vamos a ver qué pasa. Seguramente va a tocar muchos stop porque son muy pegaditos. Es un 2-1 prácticamente, ¿sí? Y en algunos es un poquito más de un 2-1. Pero bueno, 2-1, supongamos, con 3 órdenes.
Y cierres parciales, a ver si resulta con cierres parciales y trailing stop y break even también. Va de vuelta, cambió, es el mismo robot, pero con otras formas. Miren, fíjense que si le pongo pausa, acá tienen un par de stop loss y un TP, donde en ese TP tenés 3 órdenes. Y arriba cerró una, ¿ven? Cerró las 3, un parcial de cada una, con distintos lotajes cada una también, ¿ven? Ahí cerró todo, ¿ven? Si van viendo acá, está la equidad estuvo por encima y cerramos en positivo las 3, pero van a encontrar muchas veces que te cierran las 3 en negativo. Lo importante de esto es que muchas veces las 3 que te cierran en negativo, la distancia es mucho más chica que el TP. Entonces, un TP de 3 a 1, cada tanto te ayuda o una orden de las 3 que había, un TP, te ayuda a equilibrarte como viene todo, y cada tanto estás por encima siempre en profits. Esto sirve mucho para las cuentas de fondeo. Miren, ven ahí, miren eso, ¿ven? ¿Vieron lo que hizo? No, capaz que no sé si se ve eso, pero cerró parciales, porque le puse, si no, no lo cierra. Pero si yo esperaba hasta acá arriba, me quedaba con las ganas, capaz que en un rato está, pero yo no, ya está. ¿Sí? Entonces te sumó un poquito más, ¿ven ahí? Ahora, vamos, ojalá que toque los stops, va a tocar varios stops seguramente, porque esto es sin hacer backtesting de nada, es a ojo, ahí va a tocar, miren, ojalá, a ver. Dale, ahí está, ahí tocó, ¿ven? Ahí, fíjense que tocó las primeras, las órdenes, las 3 en esta distancia, no sé cuánto hay acá. Nada. 10 pips, ¿sí? Y el resto lo tocó ahí, así que va a estar en caída mal, ¿ven? ¿Sí? Bien, ahí se pagó un pedazo, se pagó otro pedazo, y si toca los stop va a quedar cada vez menos lotaje con un trading por detrás, ¿ven? Ahí se pagó un pedazo, ahí se pagó otro pedazo, y si va con el trading va a ir al TP. Al TP, el que es inteligente dice, yo no quiero 50 pip acá. Yo quiero no tener TP, porque muchas veces viene cayendo y va para abajo y el trading nunca lo toca, y en vez de 50 me hago 100 pip capaz, Fíjense acá cómo recuperó, ¿ven? La caída, y está de vuelta en la misma altura prácticamente que hoy. Hago una más y ya está, gente, era el ejemplo. Puede hacer muchas cosas, ven, ahí cerró varias. Yo puedo hacer que no cierre tan así, apresurado también, ¿no? Puedo decir a la mitad del recorrido en el 1 a 1 que cierre. Ven, ahí me cerró la del lotaje más grosito en negativo, que seguramente se va a notar que cayó. Ahí cayó, ¿ven? Un poquito, pero cayó, ¿ven? ¿Ven ahí? ¿Cómo cae? Bien. No sé ni qué parte. El libra dólar está acá, miren. Ahí cerró en positivo. Ponele que esto, no sé, en 10 días llegaste al 8%, pasaste una cuenta, ¿sí? En un BPS, si te permiten utilizar el BPS, no sé bien cómo son, porque yo no me manejo con plataformas de fondeo, opero en mis cuentas, ¿sí? Y la que está en vivo para que vean ustedes, que es chiquita, pero bueno, si les sirve, esto está bueno, Y le agarran las mañas. Y te quema la cuenta, dice el amigo. No, ahí está, ven, ahí perdimos. A ver si perdimos, ¿cómo perdimos? Ahí cayó, acá cayó, ven un poquito. Pero fíjense que ahí vamos sumando de a poquito, ¿sí? Si vos cerrás esto, seguramente acá vas a tener un profit chiquito. A ver, sí, ven, 45 dolaritos y 0.60, ¿sí? No llegó al 1% de la cuenta, que serían 100 dólares, ¿sí? Así que está, ¿bien? Eso le podés subir el lotaje, podés cambiar la gestión, miles de cosas, ¿sí? Bien, gente, me voy. Espero que les haya gustado. ¿Vieron qué suerte en la ruleta? Chao, Angelito. Hola. Sí, me gustó mucho, mucho ánimo, mucho que te dije, pusiste el Pepe. Te felicito, me encantó, Pepe, me encantó. Te quiero mañana, Pepe, te quiero mañana. Vamos, Pepe, no le dé más clases a esos alumnos, no te hacen caso. Siempre están por quemar la cuenta y los terminás ayudando. No, Pepe, la Saya esta es tremenda, te digo yo, no nos está escuchando nadie, pero es tremenda, Fíjate cómo tiene la cuenta ahora la Saya. Fíjate, tremendo, Y eso que le decís, no le meta lotaje alto, le mete 3 kilos, no un lote, 3 kilos le mete. Fíjate. No digas que yo te dije porque yo le doy secretos, le doy así unos tips siempre, pero no te hace caso, Bueno, gracias, qué bueno, Angelito,
Tremendo el angelito, che, anda a contarle algo al angelito. Bien, vamos, nos vamos, gente. Nos vamos con un temita, ¿sí? Escucha esto, subile, metele gas. Escucha. Chau, gente, chau. Espero que les haya gustado. Esto es una bomba cada vez que estamos en vivo. Tienen que disfrutarlo, gente. Compártanlo con amigos. Cuando seamos muchos, esto la rompemos, explotamos acá, gente, pasándola bien, con buena música, mate y rock and roll, ¿sí? Bueno, gente, me voy a la cuenta de cuánto, no lo sé, pero me voy. Escucha. Suscríbete, vamos. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando. Gente, cuídense mucho, nos vemos. Y bueno, ya estamos terminando. Bye.